Samuel, Sí, te escucho. Bueno, vamos a continuar con las exposiciones del libro 2009 sobre Marketing Theory, el Handbook de Sage. Y ahora le toca el turno a Lorena, quien nos va a hablar del capítulo 1 o 2, Lorena. 2. Capítulo 2 sobre las escuelas clásicas o primeras escuelas de pensamiento en mercadotecnia. Así que adelante. Sí, así es. Ok, este libro nos habla de la historia del marketing, pero justo basado en las escuelas de pensamiento de marketing. Y nos dice que estas escuelas de pensamiento se definen por medio de 3 criterios. El primero es que representan un cuerpo sustancial de conocimientos. El segundo es que es desarrollada por un número de eruditos. Y el tercer criterio es que describe o explica al menos un aspecto del qué, cómo, quién, por qué, cuándo y dónde se realizan las actividades de marketing. El origen del marketing en la academia, la mayoría de los historiadores están de acuerdo en que el marketing como disciplina surgió como una rama de la economía aplicada y la administración también se desarrolló como una disciplina hermana a principios del siglo XX. Como las escuelas de negocios surgieron a fines del siglo XIX, los primeros cursos de marketing en las universidades estadounidenses se dieron en 1902. También el libro nos habla de 4 escuelas de marketing. La primera es el Marketing Function School, y comenzó su introducción en 1910 y fue descartada en 1970. En esta escuela se abordó la pregunta: ¿cuál es el trabajo del marketing? El enfoque de funciones fue descrito por este autor Converse como el desarrollo teórico más significativo del pensamiento del marketing temprano. Este buscaba identificar y catalogar los elementos fundamentales del campo. Varios autores realizaron sus propuestas de funciones de marketing y cada uno identificó diferente número de funciones. Por ejemplo, Shahaw identificó 5, Welt identificó 7, Sherrington 7 también, Duncan 8, Vanderblue 10, Ivy 7, Converse y Clark 7 funciones. Que tantos de diferentes autores puedan producir un número tan variable de funciones, presentó desde el principio, presentó que había un problema obvio con el concepto, por lo que poco a poco esta escuela se extinguió y, como comentaba al principio, se fue descartada en 1970. Después, la segunda escuela de pensamiento fue la Commodity School. Esta escuela fue la de productos básicos y se centró en las características distintivas de los bienes, es decir, los productos y servicios, y abordó la pregunta: ¿cómo se comercializan las diferentes clases de bienes? Autores como Duncan, Breyer y Bale realizaron su clasificación de mercancías, pero la clasificación más influyente fue la hecha por Copeland, quien primero hizo una distinción clara entre bienes industriales y de consumo, en función de quién compró el producto y el uso para el que estaba destinado. Este mismo autor identificó 5 categorías de bienes industriales y después se agregaron los servicios como una sexta categoría. Estas categorías de bienes industriales, la primera fue las instalaciones, la segunda el equipo accesorio, la tercera materias primas, la cuarta los componentes y la quinta los suministros para mantenimiento y servicios para respaldar las operaciones comerciales. La mayor parte del trabajo sobre la clasificación de bienes de consumo se basa en las 3 categorías originales de Copeland, que son la conveniencia, las compras y los bienes especiales. Después, la tercera escuela fue la Institutional School. Aquí las instituciones de mercadeo se refieren a quienes realizan el trabajo de mercadeo, generalmente a los intermediarios, incluidos mayoristas, agentes, corredores y minoristas. Aquí Welt, considerado el padre fundador de esta escuela, abordó la pregunta:
hay demasiados intermediarios. La escuela institucional enfatizó originalmente la descripción y clasificación de los intermediarios. La definición, bueno, Beckman y Engel nos dan una definición de intermediarios que es que los intermediarios se interponen entre los productores principales y los consumidores finales. Todos los intermediarios se pueden dividir en comerciantes e intermediarios funcionales. Y los comerciantes intermediarios compran las mercancías directamente y necesariamente toman posesión de ellas. Por ejemplo, los mayoristas y minoristas. Los intermediarios funcionales asisten directamente en un cambio de propiedad, pero no asumen la titularidad de los bienes. Por ejemplo, subastas, corredores, agentes de fabricantes y agentes de venta. La distinción de Beckman y Engel entre mayorista y minorista fue la siguiente. El comercio al por mayor incluye todas las transacciones de mercado en las que el comprador actúa con fines lucrativos o comerciales al realizar la compra, excepto las transacciones que involucran una pequeña cantidad de bienes adquiridos en un establecimiento minorista para uso comercial, que se consideran transacciones al por menor. La escuela evolucionó desde la descripción y clasificación de las instituciones de marketing hasta la explicación de las dimensiones económicas y de comportamiento de los canales de distribución. Clark acuñó el término canal de distribución y Breyer caracterizó el canal como la estructura elemental de la institución de marketing. Y la última escuela de la que nos habla el libro es la Interregional Trade School, en la que existen dos enfoques de comercio interregional, uno cuantitativo y otro conceptual. Su denominador común es que la preocupación por la cuestión de dónde tiene lugar el marketing. El enfoque cuantitativo surge de la ley universal de gravitación de Isaac Newton, que nos dice que un cuerpo es atraído por otro por una fuerza que es directamente proporcional a las masas de los cuerpos e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. Siguiendo esta ley, la ley de Rayleigh establece que, dado un pequeño pueblo entre dos grandes ciudades, cada ciudad atraerá clientes del pequeño pueblo en proporción directa a las poblaciones de las dos ciudades e inversamente proporcional al cuadrado de las distancias que separan las dos ciudades del pueblo intermedio. A Greter se le acredita como el principal desarrollador del lado conceptual del comercio interregional, y él exploró la exportación e importación regional con base en 4 factores: la escasez de recursos, la riqueza regional, la demanda recíproca entre regiones y la competencia relativa dentro de estas regiones. Si se dan cuenta, este enfoque clásico pues se basa mucho en premisas de la economía, ¿no? De cómo se mueve la economía en una región o entre diferentes ciudades o regiones, ¿no? Es muy interesante. Sigue. Okay, y ya, esas son las 4 escuelas de las que nos habla el libro. Platícanos esto, ¿qué te ayudó a entender este capítulo, Lorena? Pues que como que en diferentes tiempos el marketing se enfocó, bueno, para las escuelas se enfocaron en diferentes ¿Preguntas? sí, en diferentes preguntas, como nos decía al principio, ¿no? Que para que sea una escuela de marketing debe describir o explicar al menos una pregunta que era como qué, cómo, quién, qué, cuándo y dónde. Y bueno, a partir de eso, varios autores ¿Sí? desarrollaban sus Teorías. teorías. Uh-huh. Muy bien, y te das cuenta, hay lenguaje de esas teorías que todavía seguimos usando hoy en día, ¿no? Ajá. Algunos presupuestos se siguen utilizando en la semántica, en el lenguaje de la mercadotecnia contemporánea, ¿no? Todavía lo de canal, todo esto, distribución, todos
Ajá, como que todas estas escuelas fueron construyendo, eh, pues sí, la historia del marketing, aunque como vimos, se iban descartando, ¿no? Pues justamente porque había algo de inconsistencia a lo fueron mejor. Ajá, evolucionando, ¿no? Unas se quedaron en el tiempo y ya fueron rebasadas, otras mantuvieron ciertas cosas. Muy bien, excelente, muchas gracias. gracias.